Buen día chicos, continuando con el desarrollo de nuestros cursos, hoy vamos a trabajar Historia del Perú. El tema, Organización Política del Virreinato y las instituciones metropolitanas. Cuando hablamos de la organización del virreinato, hubieron dos tipos de instituciones. Las instituciones metropolitanas que se encontraban en España y las instituciones locales que se encontraban en el virreinato aquí en América. Hoy vamos a trabajar solamente las instituciones metropolitanas, aquellas que se encontraban en España. Entonces, cuando hablamos de las instituciones metropolitanas, una vez que se consolidó la conquista y el asentamiento de los españoles aquí en América, en el territorio andino, iniciando del Cusco, luego la capital Lima, era necesario crear una serie de autoridades, una serie de instituciones para que la corona española controle eficazmente sus colonias en América, o sea, aquellos reinos que han anexado a España. Y para cumplir ese objetivo de administrar adecuadamente y sacarle el mejor provecho a sus colonias, crearon dos tipos de autoridades. Las autoridades metropolitanas o centrales que estaban allá en España, y ese tema vamos a trabajar hoy día, y las autoridades locales o virreinales aquí en América, eso trabajamos la siguiente clase. Entonces, cuando hablamos de las autoridades metropolitanas o virreinales que estaban allá en la metrópoli, España, allá se crearon una serie de instituciones, les vuelvo a repetir, con que tener el objetivo de controlar a los pueblos americanos, a sus colonias, vale decir, para que controlen a las autoridades virreinales. Y las autoridades virreinales estaban sometidas a las indicaciones de las autoridades metropolitanas. ¿Cuáles fueron esas instituciones metropolitanas? En primer lugar, el rey. El rey en el virreinato peruano ha tenido una vigencia de casi 300 años. Durante esos 300 años aquí en América y también allá en España hubo una serie de cambios de dinastía. Ustedes ya recuerdan, los primeros que gobernaron España era la dinastía de los Habsburgos. Luego, con la muerte de Carlos II sin tener descendencia, se cambia de dinastía y quienes gobiernan España desde la muerte de Carlos II ya no es la dinastía de los Habsburgos, sino sus primos hermanos, los Borbones de Francia. En ese sentido, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, España ha sido gobernada por 5 reyes de la dinastía de los Habsburgos de Austria: Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el último. Él muere sin dejar descendencia y asumen el poder sus primos hermanos de Francia, los Borbones de Francia, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Quien le reemplaza a Carlos II es Felipe V, Fernando VII, Carlos II, Carlos IV, que gobernaba España cuando es invadido por Francia y es sustituido por su hijo Fernando VII. Y es Fernando VII quien gobernaba España cuando se da la guerra por la independencia del Perú. Ahora bien, el rey era la máxima autoridad tanto en España como en las colonias de América. El tipo de gobierno que ejercía el rey en esa época era un gobierno, una monarquía absoluta, donde la palabra del rey era ley, y las leyes que dictaba el rey se llamaban cédulas, reales cédulas. Ahora, cuando habían dificultades en la colonia, cuando había juicios por diferentes tipos, quien tenía la última palabra no era el Poder Judicial, ni el Consejo de Indias que vamos a hablar ahorita, ni la Casa de Contratación de Sevilla que vamos a hablar ahora, sino el mismo rey. Él tomaba la última decisión, no había poder judicial, no había poder legislativo que influyan. Él era rey, por eso dice que es una monarquía absoluta. Muy bien. Ahora, para que el rey pueda controlar bien, pueda ejercer bien su gobierno, él tenía una serie de órganos allá. Estamos hablando hoy día de las instituciones metropolitanas. Él tenía organismos que él creó para controlar bien, en primer lugar, a sus colonias.
Esos eran el Consejo de Indias, uno, y la Casa de Contratación de Sevilla, segundo. ¿Qué era el Consejo de Indias? El Consejo de Indias ha sido creado por el rey Carlos I en el año 1524 y su nombre oficial era el Real y Supremo Consejo de Indias. El Consejo de Indias era la más alta autoridad en América Española. Su palabra era ley después del rey. Los miembros del Consejo de Indias eran consejeros y asesores del rey. Eran hombres distinguidos que estaban a su servicio. Estaba conformado el Consejo de Indias por su presidente y varios consejeros. Estos asesoraban al rey en el gobierno de sus colonias y tenían múltiples funciones. La primera función que ellos cumplían era legislativa. Entre las funciones legislativas ellos elaboraban leyes para gobernar las colonias. Estas leyes se llamaban leyes de Indias. En el aspecto político, en las funciones políticas, ellos establecían los límites entre los territorios. Los integrantes del Consejo de Indias proponían nombres al rey para que ocupen cargos de virrey, cargos de corregidor, cargos de intendente. Era el rey quien decidía a quién iba a nombrar, quien proponía a esas autoridades eran los integrantes del Consejo de Indias. Estos supervisaban la conducta de los funcionarios mediante varios mecanismos, entre ellos las visitas y los juicios de residencia. Al final vamos a ver qué eran las visitas y qué eran los juicios de residencia. El Consejo de Indias tenía atribuciones judiciales. Era el más alto tribunal de justicia en el aspecto penal y civil en toda la colonia. Solamente se podía apelar ante el rey, quien tenía la última palabra. El Consejo de Indias tenía atribuciones eclesiásticas. Ellos autorizaban los documentos pontificios. Ellos organizaban la distribución de los diezmos. En el aspecto financiero, ellos establecían qué impuestos se debían pagar y los montos que debían pagar y quiénes cobraban los impuestos, y organizaban los gastos. Ese era el trabajo del Consejo de Indias. Luego tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. Esta fue creada después del Consejo de Indias en 1503. El trabajo, la función de la Casa de Contratación de Sevilla era fomentar el comercio entre España y sus colonias. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba el ingreso y salida de mercancías en España y en América. Su sede principal de esta institución era Sevilla, en el puerto de Sevilla. Desde ahí se realizaba el tráfico comercial entre España y sus colonias en América. Tenían tres funciones principales. Sus funciones principales fueron las funciones aduaneras. Ellos grababan los impuestos a las mercancías cuando se exportaba y cuando se importaba. Recaudaban los impuestos del quinto real. Ellos perseguían el contrabando. Cobraban el impuesto que se llamaba avería, por cual el impuesto de la avería era el tiempo que permanecían los barcos en el puerto, los barcos mercantes. El quinto real era el impuesto que se cobraba a las actividades mineras. Las actividades judiciales que cumplían en la Casa de Contratación de Sevilla fue un tribunal de justicia, pero en asuntos de comercio y de navegación, no penales ni de ese tipo, solamente eran en asuntos comerciales. En el aspecto penal y en el aspecto civil era el Consejo de Indias, pero en el aspecto comercial y marítimo era la Casa de Contratación de Sevilla. Ellos daban fallos a los pleitos entre comerciantes y marinos mercantes. Tenían cárceles ellos. ¿A dónde apelabas un fallo de la Casa de Contratación de Sevilla? Al Consejo de Indias, era la siguiente instancia. Tenían funciones académicas. La Casa de Contratación de Sevilla funcionó como una academia náutica. Ahí se dictaban cursos sobre la marina mercante. Al final terminó llamándose Universidad de Mercantes. Su máxima autoridad era el piloto mayor de las Indias.
Él tenía todos los mapas y todos los documentos de navegación en esos tiempos. Ahora, ¿cómo se controlaba a las autoridades si ejercían bien su función o ejercían con abuso, eran abusivos o se servían del cargo para enriquecerse ilícitamente? Tenía dos formas de control: las visitas y los juicios de residencia. Las visitas eran inspecciones que realizaban los visitadores. Estos visitadores eran elegidos por el Consejo de Indias. Esos tenían su función investigar cualquier acto de corrupción que estuviera realizando el virrey o cualquier otro tipo de funcionario. Habían dos tipos de visitas. Una visita era específica. Las visitas específicas se realizaban cuando se aplicaba a una provincia, porque habían quejas de abusos de autoridades. Y las visitas generales se aplicaban a todo el virreinato y a todas sus autoridades. Entonces, específicas cuando se realizaba en una provincia y generales cuando se realizaba a todo el virreinato. Y los juicios de residencia eran formas de castigo o de sanción a aquellos funcionarios públicos, especialmente los virreyes, que hayan cumplido sus funciones abusando o cometiendo atrocidades en contra de los indígenas principalmente. Y los castigos también eran severos. Estos castigos eran, les quitaban todos los bienes al virrey y a los funcionarios que han cometido abuso contra los indígenas, les quitaban los bienes. Y luego, si eran graves, los exiliaban a países extranjeros y los dejaban abandonados por ahí. En eso consistían los juicios de residencia. En la página 91 de su libro van a trabajar ustedes la retroalimentación, en la página 92 también, y en la página 93 van a trabajarme verificando el aprendizaje. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.